Saludos cordiales, hermanos y hermanas, amigos y amigas que puedan acceder a esta transmisión. Hoy es domingo 6 de septiembre de 2020 y continuamos la serie de mensajes que hemos llamado Deleítate en el Señor. Claves para una vida dichosa. Corresponde hoy el segundo mensaje, al cual he titulado de esta manera: Para una vida dichosa, deleítate en su presencia. Nuestra noción o comprensión de la presencia o de estar presente es fundamental. Y es fundamental para entender lo natural y lo sobrenatural. Se lo voy a demostrar en esta introducción. En lo natural, por ejemplo, se dice que algo está presente porque existe. Y se cree que existe cuando se puede comprobar eso de una manera natural o científica. Ya se acepta, aunque a regañadientes, que existen fenómenos que usted no puede constatar de una manera, digamos, física, pero que existen. Por ejemplo, nosotros sabemos que existen los fenómenos culturales, los fenómenos sociales o psicológicos. También sabemos que en este mundo existe el bien y el mal, existe el amor y existe el odio. En el día a día, la presencia de los seres queridos es vital. De hecho, sufrimos hoy mucho porque no podemos estar físicamente. No podemos estar presentes en algunos lugares. Imagínese lo que significa la presencia física para un niño, o lo que significa la presencia física y emocional para los cónyuges. Bueno, si eso lo podemos decir en el mundo natural, ¿qué tal el mundo sobrenatural o espiritual? ¿Qué podemos decir nosotros de la presencia de Dios? El Salmo 16:11, y lo voy a leer en dos versiones. La Nueva Traducción Viviente dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Este salmo lo hemos leído en la Reina Valera por mucho tiempo, que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista está hablando que la presencia del Señor tiene que ser deleitosa para la gente de fe. Y hoy vamos a considerar acá varias enseñanzas con relación a este asunto. Pero comencemos diciendo que hablar de la presencia de Dios es distinto que hacerlo respecto a cualquier otra presencia. Él es el eterno. Ha existido siempre. Todo aparte de Dios llegó a ser. Estuvo presente a partir de un momento de ser creado. Pero Dios es espíritu y disfrutar de su presencia va más allá de las horas, de los lugares o de las cosas materiales. Podemos disfrutar de lo creado, sí. De hecho, el Señor nos invita a disfrutar, a cuidar de su creación. En Eclesiastés se dice que eso es bueno. Pero eso no debe ocurrir sin que nosotros lleguemos a quitarle la presencia y la preeminencia a nuestro Creador y el Señor. En un documento importante para la fe cristiana, que es la Confesión de Westminster, dice, en esa Confesión de Westminster, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es decir, que no existe deleite que se compare a disfrutar de la presencia y la comunión con el Señor. En primer lugar, yo quiero que veamos una verdad, y es que la presencia de Dios lo llena todo en esta creación. En el Salmo 139, los versos 7 al 12, miren cómo dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. El salmista dice que Dios está presente en todo lugar.
El salmista dice que Dios nos conoce incluso desde el vientre de la madre. El salmista nos recuerda que no podemos huir de esa presencia porque todo lo creado declara esa presencia. Todo lo creado. Y permítame decirle que lo creado es más que solo lo que nosotros conocemos. A veces pensamos que Dios tiene que ver o tratar nada más con la tierra y los humanos. Y nos olvidamos que existe en el mundo de los seres angelicales. Y que lo creado implica el cosmos, todo, más allá de nosotros, que somos este puntico azul en el universo. Pero por supuesto, la gloria de Dios lo llena todo. Es decir, hay testimonio de su presencia y obrar en todo. Todo proclama su gloria, todo proclama su dignidad y su majestad. Hay que hacer algunas aclaraciones acá. Su presencia en todo, como se conoce en la teología, omnipresencia, no significa panteísmo. Panteísmo es un sistema de creencia que establece que Dios es todo y que todo está en Dios. Y eso es una doctrina que no enseña la Biblia. Porque si es cierto que todo dice de Dios y Dios está presente en todo, la Biblia establece una diferencia entre lo creado y el creador. No son la misma cosa. Pero hay que aclarar algo más. Su omnipresencia no significa omnicausalidad. ¿Qué quiero decir con esto? A veces en nombre de que Dios todo lo puede y que Dios está presente en todo, queremos nosotros atribuirle cosas a Dios que no tienen que ver con Él, sino que tienen que ver con nuestras decisiones. Porque entonces que Dios está actuando allí en eso, porque Él actúa y está presente en todo. No, la omnipresencia de Dios o su presencia en la creación no significa omnicausalidad, es decir, que Él es el causante de todas las cosas que pasan. Digamos algo más, su omnipresencia no significa misticismo. Y el misticismo es esa tendencia de algunas personas de querer estar viendo lo espiritual, fenómenos espirituales, buenos y malos, incluso la presencia de Dios, de una manera mística. Es decir, sin la mediación de la Biblia, sin la mediación del Espíritu, sin la mediación del conocimiento, sin la mediación de las relaciones. Hay personas que se creen que están en una relación mística, es directa, sin la mediación del Espíritu y sin la mediación de la palabra o del mismo Cristo. Eso no significa la omnipresencia de Dios. Su omnipresencia tampoco significa despersonalizar a Dios. Es una manera abstracta, no, Dios es persona. Sí, es espíritu, dice Juan 4, pero es persona. Así que la presencia de Dios no es una energía, no es una cosa, no es un fenómeno abstracto, no, la presencia de Dios tiene que ver con su persona, que es espiritual, es verdad. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él nos lo dio a conocer. Pero la omnipresencia de Dios no significa esa idea mística que usted se mete como en una burbuja o se mete como en una energía porque está en la presencia del Señor. No, la presencia de Dios tiene que ver con la comunión con una persona, la persona más grande, más trascendental, más especial que podemos conocer, pero persona. Entonces, en lo que a nuestra dimensión corresponde de vivir en este mundo, en esta tierra, la Biblia dice que toda la tierra está llena de su gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hablar de la presencia de Dios llenándolo todo, entonces hablar de su existencia. Es hablar de una existencia eterna, pero que nosotros podemos disfrutar. Es hablar de su dignidad, de su grandeza, de su señorío. Decir que Dios está presente en todo, es decir que está sobre todo lo que existe. Interesante que este creador tan grande se paseara por el huerto y tuviera comunión con nuestros primeros padres Adán y Eva. Luego el Señor le prometió su presencia al pueblo de Israel y a todos sus siervos. Y usted puede leer en el Antiguo Testamento varias veces que el Señor promete: mi presencia irá contigo. El Dios que se hizo presente en medio de su pueblo en el desierto con esas teofanías. Y teofanías son manifestaciones de la presencia de Dios con mediaciones o símbolos físicos. Por ejemplo, el Señor iba con su pueblo en el desierto de día
los acompañaba con una nube y por la noche iba delante de ellos como una columna de fuego. Esa presencia fue la que pidió Moisés cuando el Señor le mandó a sacar a su pueblo para que le sirviera y le adorara. Una petición que hizo Moisés, que yo creo que es propicia para esta presentación, para este mensaje, es que Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Y ahí nosotros vemos cómo ese Dios que está presente en la creación y que se hizo presente en su pueblo, su presencia llegó a ser algo muy importante, demostrado por ejemplo en el tabernáculo, en la presencia, en el arca del pacto, incluso después del exilio. A pesar de la desobediencia y todo, Dios estuvo como pastor de su pueblo presente, les acompañó en su situación de expatriados, como Dios camina hoy también con las personas que a través de la fe le buscan y Él los acompaña. Entonces, este es un Dios que es un Dios lejano, es un Dios trascendente, es un Dios diferente, es un Dios que está mucho más allá de nuestro conocimiento, es un Dios espíritu, pero es un Dios también que se acerca y se hace cercano, se hace amigo, se hace compañero de camino. Es el Dios que viene a hacerse inmanente, cercano, semejante, que se hace carne con nosotros. Eso es lo primero que nosotros necesitamos ver. La realidad de la presencia de Dios llenándolo todo. Pero en segundo lugar, nosotros hemos de considerar hoy también que nosotros nos hemos alejado de la presencia de Dios, los seres humanos. Por eso nuestros primeros padres, Adán y Eva, en algún momento cuando Dios llegó a estar presente, dijeron: oímos tu voz en el huerto y sentimos miedo. La presencia de Dios, hermanos, hoy es causa de miedo para mucha gente. Por eso la Escritura dice que el que anda en tinieblas no viene a la presencia de Dios. No quiere oír de Él. No quiere escucharle a Él. No quiere comunión con Él. ¿Por qué? Porque la vida que lleva le aleja de Dios. Una vida de desobediencia. No quiere que se sepa que anda en oscuridad, en tinieblas. ¿Qué significa eso? Una manera concreta: en pasos contrarios a los pasos de Dios, en conductas contrarias a la palabra de Dios, con motivos contrarios a los motivos de Dios, con relaciones, acciones y decisiones y tratos que no son los tratos que Dios espera de una persona. El humano se alejó de Dios y entonces fueron sacados del huerto. Y ahí se dio una separación de la presencia de Dios. Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, separados de esa comunión, de esa intimidad, de esa relación con el Dios glorioso, justo y santo. Y desde entonces la humanidad comenzó errantes como Caín. Y la humanidad no es otra cosa sino la historia de personas que salieron de la presencia de Dios. No pueden vivir sin la presencia de Dios. Tratan de suplir la presencia de Dios y necesitan volver a Dios. Como decía este gran pensador cristiano, Padre, tenido por tutor, dice que nuestras almas no estarán tranquilas y estarán más bien inquietas hasta que no se vuelvan a ti y no sean llenas de ti nuevamente. Y nosotros vemos eso, hermano. Cómo anda la gente alejada de la presencia del Señor. Y cómo se vive fuera de la presencia del Señor. Ahí está la parábola del hijo pródigo. Es una parábola de la humanidad de todos los tiempos, lejos de la presencia de Dios, que quiere probar suerte, que quiere buscar deleites fuera de la presencia del Señor, pero que llega a situaciones ruines. Se animaliza, se bestializa y no vive como ser humano. Tiene que volver a la casa del Padre, tiene que regresar a la presencia del Padre. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien se apartó por su camino y necesitamos llegar al pastor. Necesitamos volver porque es en la presencia de Dios, no una cosa mística. Aunque hay experiencias especiales con Dios en la intimidad, pero aquí estamos diciendo volver a la senda de su palabra, volver a la obediencia de sus decretos,
volver a abrazar lo que Él abraza, volver a acercarnos al corazón de Dios, caminar en esta vida como a Él le agrada, porque estamos alejados, errantes. Entonces, Israel se queda sin tierra, Israel se queda sin templo, y todo eso Dios lo usa para enseñarle que nada de eso va a suplir la comunión con Él mismo, con su presencia. Llegamos entonces a considerar en tercer lugar que fuimos acercados a la presencia de Dios por el mismo Dios. Nosotros andábamos buscando, pero Él nos encontró a nosotros. ¿Y sabe usted lo que significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Y ese Dios, grande en poder, en majestad, en justicia, en amor, en santidad, se acercó a nosotros por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante la doctrina de la encarnación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Teniendo la idea, esa habitación de que ese Dios hizo un tabernáculo entre nosotros. Hizo una tienda para morar con nosotros, para estar permanentemente con nosotros, para estar presentes con nosotros. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios iba y venía. Pero en Jesucristo la presencia de Dios se hace permanente, porque Él quiere venir a estar con nosotros. Es decir, al lado de nosotros caminando, sobre nosotros protegiéndonos, detrás de nosotros custodiándonos, pero dentro de nosotros viviendo y reinando. Y entonces vemos que esa presencia se prolonga de Dios en Cristo. Cuando Cristo se va físicamente, se prolonga por medio de la persona y la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cuando el Señor se estaba despidiendo físicamente de sus discípulos, y miren, ahí estaba habiendo un distanciamiento, digamos, físico o social, pero la presencia seguiría. Y el Señor les dijo, yo me voy, pero no les dejaré solo, les dejaré otro consolador. Que no era otra presencia, era otra manera de seguir presente en el Espíritu Santo. Entonces cuando allí en Pentecostés, según Hechos 2, el Espíritu Santo desciende, y entonces desciende sobre los cristianos y desciende sobre los creyentes, estaba entonces haciéndose el cumplimiento de una profecía que era la venida permanente de Dios por medio del Espíritu Santo. Así que si nosotros, por ejemplo, cambiamos de lugar, el Espíritu Santo irá con nosotros como garantía de la presencia de Dios. Si nosotros somos encerrados en algunos lugares, el Espíritu Santo estará con nosotros como garantía de que no estamos solos. Por eso un canto dice, yo no me siento solo, yo no me encuentro solo, solo, porque conmigo está el ángel de Jehová que acampa sobre mí y me defenderá, me pastoreará, me acompañará. Y ese ángel representa a nuestro mismo Señor Jesucristo que sigue con nosotros por el Espíritu Santo. Entonces Cristo vino para acercarnos nuevamente a Dios. Y entendemos ahora que nuestro compromiso, en cuarto lugar, es deleitarnos en la presencia del Señor, disfrutar de la presencia del Señor, cultivar la presencia con el Señor. Es lo que dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No es una delicia que ocurre con las delicias que comemos o con las delicias que probamos y experimentamos, que usted encuentra delicia en eso, pero esa delicia tiene una obsolescencia, se acaba, se agota, tiene un límite. Pero en la presencia del Señor hay un deleite permanente, en esta vida y en la eterna. Somos llamados a cultivar la presencia del Señor, la comunión con Él, dedicar tiempo para centrar el pensamiento en Él, dedicar tiempo para hablar con Él y para escucharle por medio de su palabra, dedicar tiempo para guardar silencio y simplemente caminar sabiendo que Él camina con nosotros. Mire lo que dijo George Mueller, el mayor y primordial negocio al que debo atender todos los días es tener mi alma feliz en el Señor. Esa es la ganancia, es la inversión más grande.
Y por eso necesitamos explorar las diferentes disciplinas espirituales, hermano. Y yo les he dicho que hay varias tradiciones de espiritualidad y nosotros hemos abrazado más unas que otras y está bien, pero también podemos probar otras. Hay tradiciones que tienen que ver con tradiciones de santidad, de piedad personal, pero hay tradiciones de la palabra. Hay tradiciones de la caridad que tienen que ver con servir a otro. Hay tradiciones de la justicia. Hay tradiciones misionales de la vida. Y en todas esas tradiciones encontramos que hay maneras creativas de cultivar, caminar con el Señor, sentir su presencia y llevar su presencia a otros. Porque entonces la disciplina, ninguna disciplina al final se queda entre nosotros y Dios nomás, aunque hay que cultivar eso. Siempre las disciplinas espirituales nos llevan en nombre del Señor a mostrar su presencia a otros. Porque fuimos diseñados ¿para qué? Para estar en la presencia del Señor, para vivir. Y no hay otra manera de vivir realmente alejado de la presencia del Señor. Lo voy a decir así. Vivir alejado de la presencia del Señor es no vivir como Dios quiere que vivamos. No vivimos, no disfrutamos la vida alejados de su presencia. Y eso significa reconocerla, reconocer que Él está presente, honrarlo, corresponderle con una vida que manifieste su gloria, como dice el canto. Yo quiero ser un portador de tu gloria, pero no solo para portar tu gloria y para disfrutarla, sino para manifestarla, para darla a conocer. Que otros puedan tener presencia con el Señor, comunión con Él, que puedan recibir la presencia de Jesús en su vida. Yo soy responsable o corresponsable de eso. Que otros sepan que pueden ser transformados por su presencia, por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo lo van a saber? ¿Cómo lo van a disfrutar si no lo conocen, si yo no lo digo? Mi vida tiene que ser el reflejo en mi rostro, en mi caminar, en mi hablar y en mi tratar. Así como cuando Moisés bajaba del monte con rostro resplandeciente cada día, mi comunión con Dios tiene que manifestarse por medio de un trato resplandeciente y la gente tiene que ver que dentro de mí, que al lado de mí, que sobre mí y que conmigo camina alguien diferente que también puede caminar con ellos. Y finalmente, nosotros tenemos que aguardar la presencia plena de Dios. Esa plenitud de su presencia futura, tenemos que anhelarla, tenemos que aguardarla, tenemos que desearla. Desearla pero con gran solicitud. La delicia de la presencia consumada. Anhelamos su venida y manifestación, eso enseña Pablo, con ardor, los que aman su venida. ¿Y por qué amamos su venida y tenemos que anhelarla? Porque anhelamos estar eternamente y plenamente con el Señor, donde ya no se necesitará de luz, de conexiones de internet, donde no dependeremos de las medicinas, porque la sola presencia del Señor, dice la Escritura, lo llenará todo, y será plena esa presencia después de nuestra muerte. Por eso es que cuando miremos la muerte, aunque nos cause aprehensión por saber cómo y cuándo va a ser y cómo será ese trance que nos inquieta, que nos aliente, que no estamos haciendo otra cosa, sino emprendiendo un viaje hacia su presencia, a una presencia plena. Y la resurrección será como el sonido de la trompeta que anunciará la victoria final del Cordero, la victoria final de la vida y el inicio de la vida, porque entonces ahí la muerte en la resurrección no es el fin, sino que más bien es el comienzo a una vida plena, una vida gloriosa, y seremos semejantes a Él. Le veremos cara a cara y conoceremos como fuimos vistos. Entonces, en esa presencia no se necesitará más nada. Yo no lo sé explicar bien, ni me imagino ni siquiera someramente cómo será eso, pero es lo que creemos, es lo que aguardamos, que estaremos en la presencia del Dios de la vida eternamente, en una vida diferente, donde no imperarán los males de esta vida, de injusticia, de opresión, de hipocresía, de mentira, de tanta maldad. Será una presencia luminosa y gloriosa. Mi conclusión es esta, amados hermanos y hermanas. A usted que me escucha,
si no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, si no le ha invitado a su corazón, si no se ha decidido por seguirle, no deje de escucharme sin hacer una oración en su corazón. Reciba a Jesús y dígale: Señor, no te quiero solo en mi cabeza como conocimiento religioso. Quiero tu presencia en mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como Señor y Salvador. Quiero seguirte. Quiero experimentar tu presencia. Esa presencia de que se me ha hablado hoy en este mensaje. Esa presencia de que habla la gente de fe en la Biblia. Yo quiero experimentar tu presencia. Hágalo hoy. Tome esa decisión hoy. Invite al Señor. Él le dice: yo estoy tocando la puerta y llamo. Si alguien me oye y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y esa comunión no solo es para los cristianos, usted puede gozarla también. También recomiendo esto para terminar. Hermanos, ante la presencia que lo llena todo, esa presencia que vemos en la creación, cuando los cielos cuentan esa gloria, ante esa presencia, prorrumpamos en alabanza. Cada vez que veamos la presencia de la gloria de Dios en la creación, que nos demos cuenta que esa creación nos habla de Él, no nos quedemos callados, alabemos al Señor. Ante la presencia por medio de su Hijo, que vino a salvarnos y a caminar con nosotros, renovemos el compromiso y sepamos que siempre estamos en su presencia, aunque no nos estén viendo los mortales. Ante la presencia por medio de su Espíritu, celebremos y testifiquemos esa presencia con nosotros y demos testimonio de esa presencia en el poder de ese Espíritu. Ante la presencia en medio de los que se reúnen en su nombre, porque sabe usted que cuando nos reunimos en el nombre del Señor, dice la Escritura, que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está presente. Así que la presencia de Dios también se ve en el rostro de mi hermano. Yo tengo que ver la presencia de Dios en el rostro de mi hermano, de mi hermana, de mi prójimo. Allí, en ese prójimo sufriente, yo tengo que mirar a Cristo, por cuanto hacemos algo por el que sufre, por el marginado, por el que está excluido, por el que está sufriendo, por el que está oprimido. Si yo hago algo por él, yo lo estoy haciendo por Cristo, porque entonces en esa persona está Cristo. Y yo debo responder a esa presencia, ante la presencia en el altar de nuestros corazones, porque ahí lo sentimos. Su espíritu da testimonio a mi espíritu que soy su hijo, que soy su hija, que Él está en nosotros. Yo tengo que entonces responder ante esa presencia en mi corazón con deleite, con gozo, con placer, con confianza. Ante la presencia plena que aguardamos, esa presencia realizada, gloriosa y eterna, sigamos esperando y aguardando con gozo y esperanza, porque Él está con nosotros y Él estará con nosotros. Lo más hermoso, ¿saben qué es? Que el mismo Dios que estuvo con nosotros en Cristo es el mismo que nos espera para estar eternamente con Él. Que Dios le bendiga y que este mensaje sea un mensaje que le desafíe a usted a deleitarse en su presencia para poder tener una vida dichosa. Bendiciones.